Estamos trabajando en la guía de límite y continuidad, en el ejercicio 2, el punto D, en donde tenemos una función definida por partes para todo el punto 2, y se nos pide calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Entonces ubiquémonos primero en lo que hacíamos el día viernes. Cuando tenemos que calcular el límite para x que tiende a 0 por la izquierda, tenemos que ver primero en qué parte de la función vamos a estar trabajando. Porque recuerden que esta función tiene sus intervalos, distintos intervalos de definición para expresiones algebraicas diferentes, ¿no? La primera es para cuando x vale menor que 0, la segunda cuando x está entre 0 y 1, la tercera era un punto, como bien habían dicho ustedes, cuando x es igual a 1, y la cuarta expresión corresponde para valores de x mayores que 1. Entonces, la pregunta con la que arrancábamos trabajando cualquier ejercicio de estos es, ¿en qué parte de la función, primera, segunda, tercera o cuarta, me tengo que ubicar cuando quiero calcular el límite para x que tiende a 0 por la izquierda? En la primera están diciéndome ustedes, vamos a ver si esto verdaderamente es así. Efectivamente tenemos que ubicarnos ahí. Ahora, ¿por qué hablamos de que está bien que me tengo que ubicar ahí cuando x tiende a 0 por la izquierda? Porque si nosotros tuviéramos nuestro eje, vamos a suponer que ahí tenemos nuestro eje x, y yo voy a marcar ahora el valor, vamos a marcar dos puntos, vamos a marcar un punto aquí, que vamos a llamar 0, y aquí el punto 1. Si yo me estoy aproximando a x por la izquierda, x tiende a 0 por la izquierda, quiere decir que voy tomando valores cada vez más próximos a 0, pero menores que él. Es decir, desde lo negativo. Y fíjense que eso corresponde al primer intervalo, a la primera parte de la función, porque la segunda parte abarca desde 0 inclusive, la segunda parte es así, desde 0 inclusive, hasta 1 sin incluirlo. Y nosotros nos tenemos que aproximar por izquierda, o sea que efectivamente estamos trabajando en la primera parte de la función. Una vez que nos ubicamos bien en la parte de la función que corresponde, planteamos el límite, reemplazando la función por su expresión. O sea, en vez de f de x ponemos 1 sobre x. Y luego dejamos de escribir límite porque estamos haciendo el paso al límite, estamos reemplazando x por el valor al que tiende. ¿Qué pasa cuando un número lo dividimos por 0? Cuando un número real cualquiera, bien Lucas, tiende a infinito, bien. Ustedes no digan nada, esto no va a quedar grabado. Pero Lucas tengo ganas de matarlo yo, por cómo interviene en las clases y por cómo trabaja en las evaluaciones. Después lo vamos a conversar, Lucas, a esto, pero lo vamos a conversar bien. 1 sobre 0 tiende a infinito, pero fíjense cuál es la particularidad. ¿Nos va a dar infinito realmente este resultado o falta algo más para especificar? ¿Qué les parece? Porque 1 sobre 0... Lucas, quédate tranquilo que después vamos a conversar. No es que hiciste algo mal, yo después te voy a explicar lo que pasó, pero una vez que entreguemos todos los recuperatorios con las notas, que creo que va a estar mañana eso. A ver, chicos. 1 sobre 0 tendiendo a la izquierda. Ejemplo. 1 sobre cuánto sería, por ejemplo. Escucho, o los leo, mejor dicho. Un valor de x muy próximo a 0, pero por la izquierda. Arrancamos dormidos hoy, Mayra dice menos 0,01. Sí, Mayra, puede ser. ¿Y más próximo a 0 aún?
Lo importante era que se dieran cuenta, como dijo Mayra, de que son valores negativos muy próximos a cero, ¿no? Por ejemplo, esto. Menos 1 sobre... Sí, por supuesto, Siris, puso muchos más ceros que yo todavía. Esta cuenta, si ustedes usan la calculadora, les va a dar por resultado menos 10.000. Es decir, que el resultado es infinitamente grande, pero negativo, porque estamos aproximándonos a cero por la izquierda. Entonces, cuando decimos cuál es el límite de 1 sobre x cuando x tiende a 0 por la izquierda, el resultado es menos infinito. Esto hay que tener mucho cuidado porque uno no ve signos menos, salvo acá cuando decimos a 0 por la izquierda, y tenemos que interpretar bien qué significa esto. Por eso hay que ser cuidadosos con esto. Y no podemos decir que esto tiende a más infinito, porque después, cuando hagamos la gráfica y la miremos, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente esto que estamos poniendo acá, de que el límite es menos infinito, es verdad. ¿Alguna duda acá en este caso? ¿O podemos pasar al punto siguiente? Bien, pasamos al punto siguiente entonces. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando x tiende a 0? Yo me voy a ir un poquito para atrás porque quiero recordarles que el viernes vimos que cuando x tiende a 0 por la derecha, el límite da por resultado 0. El límite de la función da 0. Y recién vimos que cuando x tiende a 0 por la izquierda, el límite es menos infinito. Entonces, cuando se nos pide el límite para x que tiende a 0, analizamos los límites laterales. Ya lo habíamos hecho en los puntos anteriores. Perfecto, como dice Mayra, no existe. ¿Por qué? Porque la condición de existencia del límite cuando x tiende a un valor x sub 0 a un valor determinado es que existan y sean iguales los límites laterales. Acá ya tenemos un límite que no existe porque nos da menos infinito, otro que da 0, no son iguales, por lo tanto vamos a decir entonces que el límite de la función cuando x tiende a 0 no existe. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente. ¿Qué pasa cuando x tiende a 2? ¿Dónde me tengo que ubicar? ¿En qué partes o parte de la función me tengo que ubicar cuando x tiende a 2? En 2 menos x, en la última, sí, perfecto, perfecto. En la última me tengo que ubicar cuando x tiende a 2. Muy bien. Entonces una vez que encontré esto, porque fíjense que esa expresión vale cuando x es mayor que 1. O sea, que si me estoy aproximando a 2, a valores muy cercanitos a 2, estoy sin dudas en este intervalo, en x mayor que 1, y por lo tanto en la última parte de la función. Escribimos el límite cuando x tiende a 2 de f de x, la reemplazamos por su expresión algebraica, pasamos al límite, es decir, dejamos de escribir límite y reemplazamos x por el valor al que tiende. Este cálculo se puede hacer, está definido y da por resultado 0. O sea que el límite de la función cuando x tiende a 2 vale 0. La dificultad en este ejercicio es en qué parte de la función me tengo que situar para poder calcular el límite. Después, fíjense que los cálculos son relativamente sencillos. Y los últimos dos nos piden límites cuando x tiende a más y a menos infinito. En este caso, el primero que analizaremos es cuando x tiende a más infinito. ¿En qué parte de la función me tengo que situar para calcular este límite? Bien, Mayra, en la última otra vez, porque x mayor que 1, o sea que todos los valores de 1 en adelante, por lo tanto, cuando x tienda a más infinito, voy a estar situado en esta última. ¿Se animan a decirme cuánto da el límite antes de que yo lo muestre? ¿Cuánto da el límite de 2 menos x cuando x tiende a más infinito? ¿Cuánto da el límite
este límite, cuando x tiende a más infinito, de la función, y en vez de función vamos a escribir 2 menos x, ¿no? Yo como tengo todo en un solo texto, lo voy a escribir a mano. Estoy preguntando cuánto vale el límite cuando x tiende a más infinito de 2 menos x. ¿Cuánto da eso? Aitana dice infinito. Candela coincide con Aitana. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que tengo que hacer para calcular el límite este una vez que llegué a esa parte? Reemplazar x por infinito, ¿no? Entonces, dejo de escribir límite y escribo 2 menos el valor al que tiende x, que es infinito. ¿Y cuánto da esto? Acuérdense que decimos cuánto da, en realidad estamos diciendo a cuánto tiende la función, ¿no? Aitana dice infinito. ¿Podríamos hacer un cálculo numérico aproximado? ¿Alguna idea? Mayra dice 2, pero no sabe por qué. ¿Qué significa que x tiende a más infinito? Por ejemplo, podría ser x igual ¿cuánto? Un valor de x que pueda cumplir con esta condición estoy pidiendo, ¿no? Que tienda a más infinito. Por ejemplo, 100.000. Perfecto. Lo tomo. 100.000. Si x vale 100.000, esta expresión, tengo que reemplazar x por 100.000. ¿Y cuánto da? Aitana, te estás equivocando. Aitana está poniendo valores positivos muy grandes. Hagamos la cuenta. 2 menos 100.000, ¿cuánto da? Perfecto. Menos infinito, porque 2 menos 100.000 es menos 99.998. Es decir, que estamos viendo que cuando x tiende a más infinito, esta expresión tiende a menos infinito. No tienen que perderse con esto. Infinito significa un número que se hace infinitamente grande. Entonces, si a 2 le resto un número infinitamente grande, el número me va a dar infinitamente grande, pero negativo, porque a 2 le estoy restando muchísimo. ¿Está? Si yo tengo 2 pesos y me endeudo, gasto 2 millones, me queda un saldo negativo muy grande. ¿Se comprende esto? ¿Sí? Bueno, pero yo a su vez les voy a decir en qué no pensaron y que les hubiese ayudado un montón si lo pensaban. No pensaron en la gráfica de la función. A ver, vamos a hacer así. No pensaron en la gráfica de la función. ¿Cuál es la gráfica de la función 2 menos x? No, Siri, era simple, sí, ¿verdad? Bien, pero está bueno darse cuenta de esto. ¿Cuál es la gráfica de la función? Estamos hablando solamente de esta parte, ¿eh? Vamos a analizar la función 2 menos x. Olvidémonos por ahora, olvidémonos de que esta función está definida solamente si x es mayor que 1. Vamos a graficar 2 menos x. ¿Cómo sería la gráfica de 2 menos x? Esto tiene que salir, chicos, al toque en 2 segundos. Lineal decreciente. Bien.
Dos características de esta función, lineal decreciente. ¿Por dónde pasa y qué pendiente tiene? Ordenada 2, perfecto. ¿Y pendiente? Ordenada 2, o sea que lo vamos a hacer pasar por acá, ¿no? Por el valor 2. Y pendiente negativa, sí, ya sé que es negativa la pendiente, obviamente, pero ¿cuánto vale la pendiente? Menos 1. Y si es menos 1, ¿qué ángulo está formando? La pregunta la hago intencionalmente porque es muy sencilla. Si nosotros definimos a la pendiente M como el cociente delta I sobre delta X, y estamos diciendo que esta pendiente es menos 1, quiere decir que ¿cómo son delta I y delta X? Ok, Mayra. ¿Cómo son delta I y delta X para que el resultado, cuando los divido entre sí, me dé menos 1? ¿Cómo son? Iguales, pero de signo opuesto. Perfecto. Quiere decir que la recta va a pasar por 2 de I y también va a pasar por más 2 de X. La recta va a tener esta inclinación que estamos marcando ahora. Va a ser así. El ángulo que forma, justamente lo pregunté porque si tengo que tanto el cateto opuesto como el adyacente son iguales, el ángulo que forma es 45 grados aquí, ahí tengo 45 grados, o sea que el ángulo que yo estoy marcando realmente que me da la inclinación de la recta, que es el ángulo orientado desde el eje X, es un ángulo de 135 grados, o un ángulo de 45 en el segundo cuadrante. Bueno, pero esto era para repasar un poquito de función lineal, ¿no? Resulta ser que ahora sí me voy a preocupar porque nuestra función solamente está definida cuando x es mayor que 1, de esta manera. Entonces yo lo que necesito es decir, cuidado, porque cuando esta función solamente puede existir desde 1 en adelante. Esta función solamente puede existir desde 1 en adelante. Quiere decir que yo ahora lo que voy a hacer es eliminar todo lo que no correspondería. O sea, voy a hacer así. A ver. Voy a borrar todo esto. El eje, por supuesto, lo borré, lo eliminé todo, pero mi gráfica sería esta. La última parte de mi gráfica. Después vamos a hacer todo junto. Entonces, si ustedes miran la gráfica ahora, ¿qué me pueden decir del límite cuando x tiende a más infinito? Ahí quedó fácil. Cuando x tiende a más infinito, ¿qué le pasa? No, no se aproxima a más infinito y ¿hacia dónde va la imagen de la función? Miren. Decrece infinitamente. Perfecto, está bien, bárbaro. Una equivocación se puede tener, no hay ningún problema. Esto gráficamente es lo mismo que nosotros hicimos analíticamente antes. Para valores muy grandes de x, la función decrece y cada vez más y cada vez más se aproxima hacia menos infinito. Fíjense, lo hicimos analíticamente, lo hicimos gráficamente, lo hicimos de todas maneras. Ahora vamos a hacer el mismo análisis, mejor dicho, lo van a hacer ustedes, pero vamos a trabajar con el siguiente. Cuando x tiende a menos infinito. Me van a decir en qué parte de la función trabajamos y a cuánto tiende la función. Yo no voy a mostrar absolutamente nada. Los voy a dejar pensar a ustedes.
Osiris dice que es la primera parte de la función. ¿Alguien coincide con Osiris? Aitana dice que sí. Jimena dice que sí. Yo también digo que sí, porque cuando x tiende a menos infinito, me voy hacia valores de x infinitamente grandes pero negativos, y fíjense que esta función existe de 0 para la izquierda, o sea que efectivamente estamos en la primera parte de la función. Perfecto. Lo siguiente entonces es que ustedes tienen que calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x. De 1 sobre x. ¿A cuánto tiende 1 sobre x cuando x tiende a menos infinito? Aitana puso 0. ¿Alguien más? Exactamente, Osiris se refiere a qué es lo que explicamos hoy a la mañana. Sí, está muy bien, no dudes, Aitana, está muy bien. Porque la cuenta que nosotros tenemos que pensar que estamos haciendo acá es cuando x tiende a infinito y nosotros tenemos que calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x, nosotros estamos hablando de, por ejemplo, cuando x vale menos 100.000. Cuando x vale menos 100.000. Y cuando x vale menos 100.000, esta cuenta nos da negativa, ¿no? Menos 0,00001. 5 ceros y un 1 después de la coma. Y si pongo un número con más ceros todavía, o sea, más grande en valor absoluto que 100.000, este número va a ser cada vez más chiquito, más cercano al cero y negativo. Pero, efectivamente, vamos a decir que el límite es igual a 0 porque el 0 no tiene signo. O sea, no nos va a dar un 0 positivo o un 0 negativo. No va a ser más 0 o menos 0. La función se aproxima efectivamente a 0. Ahora, ¿qué me pueden decir ustedes de la gráfica de esta función si estamos viendo este comportamiento? De que cuando x se aproxima a menos infinito, la función se aproxima a 0, pero con valores negativos. ¿Cómo me pueden decir? ¿Qué me podrían decir de la gráfica de la función? Tenemos nuestros ejes X e Y. Una asíntota vertical sobre el eje Y. Cuidado, 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 cuidado. Es cierto que va a tener una asíntota vertical sobre el eje Y, es cierto, la invocaste, creo, Osiris, pero acá estamos hablando cuando x se va a menos infinito. O sea que yo tengo que pensar qué le pasa a la función, bien lo que están diciendo, ¿qué le pasa a la función para este lado, cuando x se aproxima hacia menos infinito? Lo que veo yo es que la función cada vez se va a aproximar más a 0. ¿Está? Entonces, coincido con lo que están diciendo ustedes ahora, de que esta función va a presentar una asíntota horizontal que está sobre el eje X. Esa asíntota que ahora vamos a dibujar acá. Una asíntota horizontal que va a estar sobre el eje X. Esta asíntota horizontal. ¿Y la función qué comportamiento va a tener? ¿Cómo la dibujo la función? Se aproxima a 0 cuando x tiende a menos infinito, o sea, hacia la izquierda. Pero, ¿la dibujo por encima del eje X o la dibujo por debajo del eje X? A mí me encantaría, si ustedes pueden, que habiliten para dibujar y tracen la gráfica que se les ocurra. Me parecería perfecto. Creo que pueden ustedes dibujar, así que yo no tengo ningún problema en que tracen una gráfica.
¿Cómo es que para graficar, Osiris? Para poder dibujar. Bien. Tienen que ir arriba a ustedes, les tiene que aparecer algo en verde que dice You are screen sharing. Bueno, eso me parece a mí. Si no, tienen que estar abajo en donde les aparece la función Annotate. Al lado de Chat, tiene que aparecer algunas herramientas para anotar, para dibujar. Yo no te puedo guiar en este momento exactamente cómo es porque estoy viendo de otra forma la pantalla. O donde están los 3 puntitos que dice más. Ahí está, y dice Aitana que en ver opciones aparece, en ver opciones. Así que si alguien quiere dibujar, adelante, estaría bueno que podamos hacer eso. Después, una vez que tienen habilitado Annotate, tienen que ir a donde dice Draw o dibujar, y el simbolito que tiene como la parte de arriba de una ñ, algo que es más o menos así, a ver si les puedo mostrar, algo que es más o menos así. Ahí está, ahí eligió alguien. No sé quién dibujó eso. ¿Quién fue el autor de ese dibujo? Bárbaro que se haya animado a dibujar. Osiris, muy bien. A ver, ¿coinciden con Osiris en esto? Aparentemente la cosa está bien. No, no está bien. El tema del croquis está bien, Osiris, no hay problema. No, me parece perfecto el dibujo incluso. Yo lo que quiero es preguntarle al resto si coinciden con él o no, porque miren que cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a 0. Jimena dice que coincide, Candela también. Aitana dice que puede ser por abajo de x también. Ahí voy a intervenir yo un poquito para ayudarte, simplemente Osiris. Nos está diciendo Aitana que también podría ser así. Ahora, nuestra función puede ser o la violeta o la naranja, una de las dos, no pueden ser las dos. ¿Con cuál de las dos se quedan y por qué? Una está bien, la otra está mal, ¿eh? Yo no les voy a dar la respuesta porque la respuesta se la di hace 2 minutos atrás. La que está sobre X está bien, dice Candela. Bien, Osiris ganó más votos que yo, indudablemente. Pero, siempre hay un pero, la respuesta correcta es la mía. ¿Y saben por qué? Yo les di la respuesta antes, chicos. Hoy hice la pregunta, ¿qué significa que X tiende a menos infinito? Y pusimos un valor. Por ejemplo, X igual menos 10.000. Hicimos la cuenta. ¿Cuánto vale F de menos 10.000? Y ustedes me dijeron que valía menos 0,0001. Es decir, que la imagen es negativa para cualquier valor de X negativo. Porque estamos haciendo 1 sobre X. Es positiva cuando X es mayor que 0, es negativa cuando X es menor que 0. Por lo tanto, la función vive en la parte inferior sobre el eje X, en la región de Y negativo, cuando X es negativo. Y cuando X se hace infinitamente grande hacia la izquierda, la función se aproxima a 0, pero siempre con valores negativos.
¿O a ustedes les parece que esto, cuando X vale cualquier valor negativo, por más grande que sea, en algún momento este resultado va a ser positivo? Nunca. Porque 1 dividido un número negativo siempre va a dar por resultado un número negativo. O sea que se aproxima a 0, pero por debajo del eje X. La parte que corresponde terminar de dibujar de esta gráfica, si lo hubiésemos tenido que dibujar completa, es esta. Es la gráfica de una hipérbola, y igual 1 sobre X. Bien, que efectivamente, como decía Osiris, tiene una asíntota vertical en el eje Y, pero no era lo que estábamos hallando nosotros. Nosotros con este límite justamente estábamos determinando una asíntota horizontal. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Sí? Bien. De nuevo, como yo estoy analizando una función por partes y esa función está definida como 1 sobre X solo si X es menor que 0, entonces no tengo que dibujar toda la función, sino que la otra parte la tengo que eliminar y solamente me quedo con esta parte, con la parte naranja que está a la izquierda del eje Y. Perfecto. Bien, continuemos. El otro punto, y ahora sí ya van a estar más hábiles todavía, me pide... No me pide nada porque ya lo habíamos terminado, ¿no? Sí, perfecto. En el otro punto lo que tenemos que hacer, lo que yo propongo es graficar esta función. Entonces, vamos a ver la gráfica de esta función. Yo ya la tiro completa. Ya estuvimos hablando de algunas cosas. ¿Se acuerdan que hicimos la gráfica lineal que pasaba por 2, con pendiente -1, y a partir de 1 en adelante, miren que está definida así, ¿no? En esta última parte, para X mayor que 1. Recién vimos la rama de la hipérbola, cuando X es negativo, que vale 1 sobre X, y nos faltaba ver la parte central, la parte del medio de esto. Nos faltaba ver esta parte, a ver si pongo el color que no sea blanco, ahí está, esta parte, cuando estamos entre 0 y 1. Y fíjense que cuando estamos entre 0 y 1, la función es una cuadrática. Es esto que tenemos acá dibujado en violeta. Es la función y igual a x cuadrado, pero está recortada porque su valor, o tiene validez nada más, cuando x está comprendido entre 0 y 1. Esta función violeta empieza con un punto lleno en 0, lo voy a marcar, lleno en 0, porque tenemos el corchete, y termina con un punto vacío acá. Un punto vacío acá. De la misma manera que la función lineal empieza con un punto vacío acá, es decir, acá no hay punto lleno. El punto lleno está definido en la tercera parte de nuestra función, que hoy no, mejor dicho, el viernes ustedes me dijeron que esa parte correspondía a un punto. Efectivamente, cuando x vale 1 y vale 2. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando x vale 1 y vale 2. Esa es la gráfica completa de nuestra función. Falta el punto vacío. Sí, efectivamente, deberíamos tener aquí, para que esto esté bien, vamos a hacerlo así, deberíamos tener un punto vacío. Entonces yo lo que voy a hacer acá es dibujar un punto vacío. Ahí, ¿no? Que lo voy a trasladar un poquitito. Ahí se ve el punto vacío. Perfecto. Voy a borrar este porque este no tiene sentido. Si yo no lo dibujo vacío, no hay necesidad de que el punto aparezca vacío, ¿no? O sea, ahí este punto lo interpreto como un punto lleno, ahí donde arranca la curva violeta en el eje Y. Bien. Esto que está acá, y por las dudas lo voy a aclarar, no es una gráfica de 4 funciones. Yo las puse con colores simplemente porque cada color representa una parte de la definición. La función que nosotros tenemos dibujada acá es una función única. No es que nosotros
tenemos 4 gráficas correspondientes a 4 funciones, sino que es una única función definida por partes y definida en 4 partes. Se comprendió la gráfica, se comprendió que corresponde a una sola función, que son 4 tramos diferentes porque la función está definida en 4 partes o trozos, como se llama también en la literatura. Bien. Pregunto esto porque muchas veces cuando nosotros en un examen ponemos la función f de x definida por, y escribimos todo esto que está acá a la izquierda y arriba, muchas veces nos dicen que son 4 funciones. Y esto se trata de una sola función, en la cual hacemos el mismo análisis que podemos hacer en cualquier otra función. Hablo de dominio, imagen, positividad, negatividad, ceros, crecimiento, decrecimiento, límites, continuidad, y continuaremos con más cosas a medida que vayamos avanzando. Si les vamos a dar un ejercicio al revés, sí también, por supuesto, podemos darle un ejercicio en el cual esté la gráfica y ustedes tengan que reconstruirlo. Pero para poder reconstruirlo, por ejemplo, nosotros debemos darles alguna información. Es decir, en este caso, podríamos decirle que no con una función racional, porque es muy difícil reconstruir una racional, pero sí les diríamos que la parte violeta corresponde a una función cuadrática. Cosa de que ustedes no estén inventando después si es un polinomio cúbico, si es cuadrático, de qué tipo se trata. Sí, y podemos trabajar con uno también nosotros después. Bueno, vamos al cálculo o a la verificación de los límites que nos había dado. Y miremos la gráfica y observemos la respuesta que habíamos hallado sin tener la gráfica. El límite cuando x tiende a menos 1 de esta función es igual a menos 1. ¿Coinciden con esto? Tenemos que mirar, estamos calculando el límite, tenemos que mirar muy, pero muy cerquita de menos 1. Tenemos que mirar qué es lo que pasa cuando x está muy próximo a menos 1, solamente en ese sector. Entonces lo que vemos ahí es que la función efectivamente se aproxima a menos 1. Tanto por derecha como por izquierda vemos que la función se aproxima a menos 1. No está en este ejercicio, pero sí en esta guía. ¿Qué más podemos decir cuando vemos que el límite de la función cuando x tiende a menos 1 es menos 1? Y que si yo les pidiera a ustedes calcular la imagen de esta función, ¿qué me responderían? ¿Cuánto vale f de menos 1? Vale menos 1. ¿Y qué conclusión pueden sacar si el límite cuando x tiende a menos 1 es menos 1 y la imagen cuando x es igual a menos 1 también es menos 1? ¿Qué conclusión pueden sacar de acá? Bien. Continua, podemos decir que la función es continua en, solamente eso podemos decir, ¿no? En x igual menos 1. Perfecto, porque estamos verificando también la condición de continuidad. Existe la imagen, existe el límite, la función es continua. Osiris dice, tiene un punto lleno, por así decir. No, Osiris. O sea, es verdad que para que sea continua tiene que tener un punto lleno. En eso sí coincido, porque si no tiene un punto lleno, no existe la imagen. En eso estamos de acuerdo. Pero esta función también le pasa algo que ya lo vamos a estudiar en otro punto, donde hay un punto lleno y sin embargo la función no es continua. Ahora lo vamos a ver a eso. Enseguida lo vamos a ver. Avancemos con el segundo límite que calculamos. Dijimos, ¿qué pasa cuando x tiende a 1? Ahí estamos en tu caso, Osiris. ¿Qué pasa cuando x tiende a 1? Bueno, cuando x tiende a 1, yo tengo que mirar lo que pasa alrededor de x igual a 1. El límite de esa función, fíjense la función lila, la función marrón, la lila va por izquierda, la marrón va por derecha. En ambos casos, la función tiende efectivamente al valor 1, ¿no? La función tiende a 1. Aquí aparece un punto vacío.
un punto vacío. Y lo voy a dibujar diferente ese punto vacío. Vamos a hacer así. Para que realmente se vea un punto vacío, lo voy a dibujar así. Ahí, lo eliminé. No llegan la violeta y la marrón a 1. ¿Y qué pasa con la imagen de esta función? ¿Qué pasa cuando calculo f de 1? ¿Cuánto vale? No existe, dice Aitana. Cuidado, Aitana. Bien, Lucas. Fíjense cómo está definida la tercera parte de la función. Si x es igual a 1, la función vale 2. Y está el punto lleno acá. Está el punto lleno en x igual a 2. Bien, bien, ahí lo advirtieron. En este caso, el límite existe, la imagen también existe, hay un punto lleno. Osiris, esto va para vos, para aclararte lo que decías hoy. El límite existe, la imagen existe, es decir, hay un punto lleno, pero los valores son distintos, no coinciden. Entonces, ¿qué decimos acá? F de x es discontinua en x igual 1. Discontinua. Muy bien. Esa discontinuidad que presenta, bien lo que dicen, esa discontinuidad es una discontinuidad evitable. ¿Por qué es una discontinuidad evitable? Porque no se cumplen las condiciones de continuidad, por eso es discontinua, pero existe el límite. Existe el límite y tiene un valor finito, existe el límite, por eso la discontinuidad decimos que es evitable. Muy bien esa aclaración, ¿está? Si bien eso no es el tema que estamos mirando ahora, pero sí es un tema, es un punto que también toca esta guía. Entonces, la existencia de este límite me permite clasificar a la discontinuidad inevitable. Osiris, ¿entendiste ahora que un punto lleno no necesariamente habla de continuidad? Pero sí, Osiris, necesito tener un punto lleno para que la función sea continua. Por eso hoy estuviste bien con la aclaración del punto lleno, pero no es una condición necesaria y suficiente. Tiene que existir la imagen, pero tiene que ser igual al límite. Bien. Vamos a verificar el otro límite que calculamos, que fue cuando x tiende a 0 por la derecha. Cuando x tiende a 0 por la derecha. X tiende a 0 por la derecha quiere decir que me estoy acercando a 0 desde acá, desde valores positivos. Dijimos que el límite es 0 y ustedes observen que tenemos una cuadrática que efectivamente se aproxima a 0 cuando x tiende a 0. Bien. Después calculamos el límite cuando x tiende a 0 pero por la izquierda. ¿Y qué encontramos? Cuando x tiende a 0 por la izquierda, ahora lo voy a marcar a eso en color naranja, la función se va hacia menos infinito, lo que nosotros encontramos hoy. Esto, es decir, que exista el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, pero que no exista, o sea, menos infinito, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, nos llevó a nosotros a una conclusión, a decir que entonces no existe el límite cuando x tiende a 0, porque estos límites laterales no coinciden. Es más, uno existe y el otro no. Esa conclusión sacamos. Efectivamente, nosotros observamos lo que le pasa a la función alrededor de 0. Ahora armamos un rectángulo alrededor de 0 y vemos que el comportamiento de la función es distinto a izquierda y derecha. Presenta lo que llamamos ¿qué cosa? En la gráfica. ¿Cómo lo llamamos? Esto que voy a marcar acá. Un salto ¿cómo?
Lo de salto está muy bien. Los saltos pueden ser de dos tipos, finitos o infinitos. En este caso presenta un salto infinito porque no lo podemos medir. No decimos el salto es de tanto. Sabemos que la función por un lado se aproxima a cero, pero por el otro se va a menos infinito. Esto, que el límite no existe, hace que la función en cero sea continua o discontinua. La función en cero vale cero, pero el límite no existe. Entonces, discontinua. Muy bien, es discontinua. Y es discontinua inevitable porque no existe el límite. Perfecto. Y por eso vemos el salto, en este caso infinito. Pasamos al siguiente punto y tenemos qué pasa cuando x tiende a 2. Es decir, cuando nos tenemos que aproximar a 2, tanto por izquierda como por derecha. X se aproxima por izquierda a 2 y x se aproxima por derecha a 2. ¿Qué le pasa a la función? ¿Qué dijimos hoy? Que el límite es 0. Y efectivamente, si me acerco por izquierda o por derecha, la función tiende a 0. Y en este caso, nuevamente, se da lo del primer punto. Existe f de 2. ¿Y cuánto vale f de 2? 0. Entonces vemos que existe la imagen, existe el límite, son iguales, por lo tanto podemos decir que la función es continua en x igual a 2. Y nuevamente, por supuesto, como tenemos imagen, tenemos un punto lleno en x igual a 2. Y coincide con el límite. Y por último, esto sí ya lo vimos porque lo anticipamos, es qué pasa cuando x tiende a más infinito y a menos infinito. Eso ya lo habíamos visto, que cuando x tiende a más infinito, fíjense, me voy hacia la derecha, la función se dispara hacia menos infinito. Y por otro lado, cuando me voy hacia menos infinito, si me voy a la izquierda, la función se aproxima a 0. Y ahí tenemos el análisis completo hecho, ahora incluyendo la gráfica de la función. De este tipo serán los ejercicios que nosotros tendremos para analizar con funciones por partes. Por supuesto, faltará el otro que decía hoy Aitana, donde nosotros les daremos la gráfica y ustedes tienen que hallar la expresión. Pero en cuanto a cálculos de límite, imágenes, continuidad y discontinuidad, es todo lo que estuvimos viendo en este ejercicio. O sea que este ejercicio, con esto los estoy preparando para ver el resto del trabajo, ¿no? ¿Alguna duda con esto? Podemos pasar al siguiente. Sí, yo voy a preparar a Aitana uno que sea al revés, en donde les voy a dar la gráfica y ustedes tienen que hallar la expresión. Pero quédate re tranquila que esto lo saben hacer. Vamos a pasar al ejercicio siguiente, que era el punto 3, que teníamos algunos límites para calcular. Este era el primero que aparecía. Hoy Osiris, cuando lo pedía en el grupo de WhatsApp, nos decía que no necesariamente calculemos todos, sino que calculemos algunos como para que ustedes después seguramente puedan trabajar, ¿no? Bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer cuando me enfrento al cálculo de un límite? Con la expresión analítica de la función, ¿no? Perfecto. Primero lo que tengo que hacer es reemplazar. No vuelvo a escribir límite. No vuelvo a escribir límite. Reemplazo x por el valor que nos da la expresión. O sea, nos queda raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2 sobre 2 menos 2. Y no hace falta ser muy lúcido para darse cuenta de que esto es 0 sobre 0 y que representa una indeterminación. Nos presenta una indeterminación del tipo 0 sobre 0, cuando x tiende a un valor finito. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Qué tenemos que hacer entonces?
Salvar la indeterminación. Perfecto, necesito salvar la indeterminación. ¿Y cómo la salvo? ¿Haciendo qué cosa? Factoreo. Bien, factoreo. Perfecto. Son tan buenos los chicos que armaron la guía que les pusieron un ejercicio difícil para comenzar. Pero bueno, ustedes son capaces de resolverlo, ¿no? Yo voy a escribir, todavía no voy a escribir límite, voy a trabajar con la expresión aparte porque no necesito, voy a hacer un cálculo auxiliar, lo voy a poner incluso en otro color, en un color verde, y después, una vez que tenga factorizado, voy a volver a la expresión. Simplemente voy a escribir raíz de x menos raíz de 2 sobre x menos 2. ¿A alguien se le ocurra cómo puede factorizar esto? Recuerden que los casos que vimos fueron factor común, que no hay, diferencia de cuadrados, como está poniendo ahí Aitana, que pregunta si puede ser diferencia de cuadrados. Después vimos cuadrado de un binomio y después vimos Ruffini. De todos los que vimos, sin duda que el que nos queda es diferencia de cuadrado, ¿no? Ahora, si planteo una diferencia de cuadrados, tengo que encontrar que algunos de estos lo tengo que expresar como el cuadrado de algo, ¿no? Y me pregunto, ¿a esta x la puedo expresar como el cuadrado de algo? ¿A este 2 lo puedo expresar como el cuadrado de algo? ¿O tengo que trabajar con lo que tengo en el numerador? Aitana dice que a estas del denominador, tanto a x como a 2, los puedo expresar como el cuadrado de sus raíces. Es decir, que puedo escribir raíz de x al cuadrado, y eso me da x, y puedo escribir raíz de 2 al cuadrado, y eso me da 2. Entonces, efectivamente, voy a trabajar con que x menos 2 es como si fuera la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado menos la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. Con lo cual, aplicando el caso de factoreo de diferencias de cuadrado, yo estoy en condiciones de decir que esto es la suma de las bases, raíz de x más raíz de 2, por la diferencia de las bases, raíz de x menos raíz de 2. No estaba tan sencillo porque no estaba claramente expresado cuál era el cuadrado, ¿no? Había que hacer alguna especie de transformación. Pero bueno, fíjense que gracias a esto yo puedo expresar el denominador en factores que ya se dan cuenta que cuando lo reemplace en esta expresión voy a poder realizar la simplificación. Ahora sí, vuelvo al color con el que estaba escribiendo fuera de lo que eran cálculos auxiliares y digo que ahora tengo que calcular el límite, vuelvo a escribir límite ahora, el límite cuando x tiende a 2 y escribo la expresión ya factorizada. En el numerador tengo raíz de x menos raíz de 2. Y en el denominador tengo toda esta expresión última, raíz de x más raíz de 2 por raíz de x menos raíz de 2. ¿Y ahí qué hago? Simplifico, perfecto. Puedo simplificar porque tengo una sola, todo el término del numerador con este factor del denominador. Cuando simplifico, acuérdense, nos queda 1 tanto en el numerador como en el denominador. Por eso, esta expresión nos va a quedar 1 sobre raíz de x más raíz de 2. No necesito poner paréntesis porque esto nos queda multiplicado por 1. Y dejé un espacio porque como todavía no reemplacé por 2, no hice el paso al límite, tengo que seguir escribiendo límite. Acuérdense que sigo escribiendo límite hasta el último paso donde reemplazo. Ahora sí,
esto que está tachado aquí en rojo, simplificado, fue lo que nosotros dijimos como salvar la indeterminación a través del factoreo. Quiere decir que cuando nosotros reemplacemos, es muy probable, y en este caso ya lo es, lo estamos viendo, de que no queda más una indeterminación, sino que nos queda esta expresión. 1 sobre raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2. Lo podemos dejar así o podemos escribir que esto es 1 sobre 2 raíz cuadrada de 2. La estamos sumando, es lo mismo que multiplicar por 2. Y ahí podemos dejar el cálculo sin necesidad de expresarlo en forma aproximada, simplemente podemos decir igual a 1 sobre 2 raíz de 2. Ese es el resultado del límite. ¿Se comprende esto? Bien. Ahora yo les voy a preguntar lo mismo que hacíamos hoy de mañana, las mismas preguntas de hoy de mañana. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto último, todo lo que hemos hecho? O sea, ¿qué significa que el límite cuando x tiende a 2 de esa función sea igual a 1 sobre 2 raíz de 2? No es muy complejo, ¿eh? Tienen que decirlo con sus palabras. Sí, eso es, o sea, lo que dice Lucas, el límite de la función cuando x tiende a 2 es igual a 1 sobre 2 raíz de 2. Eso estamos de acuerdo. Lo que mejor podríamos decir, ¿qué significa eso justamente lo que él traduce con palabras que está escrito? Cuando x tiende a 2, cuando x tiende a 2, la función f de x tiende a 1 sobre 2 raíz de 2. Podríamos decir se aproxima en vez de tiende, pero tiende es la palabra exacta, la palabra técnica que tenemos que utilizar. Y está bueno lo que dice Aitana, que cuando nos aproximamos a 2, tanto por derecha como por izquierda, la función se aproxima o tiende a 1 sobre 2 raíz de 2. Eso está muy bien. Ahora, otra segunda pregunta. ¿Qué ocurre con la imagen de f, de la función f, en x igual 2? ¿Qué ocurre con la imagen? O sea, ¿cuánto vale la imagen? Acá ya no hablamos de que tiende, sino que decimos la imagen vale tanto. También podemos decir otra cosa de la imagen, ¿no? Perfecto, Osiris. Osiris dice que la imagen no existe. Porque si nosotros reemplazamos en la función, si en la función reemplazamos x por 2, esto sería el cálculo de f de 2. Porque esta partecita de acá, sin el límite, esto es f de x. Si nosotros reemplazamos x por 2, obtenemos f de 2. Pero vimos que el resultado de f de 2 es una indeterminación, o sea que no existe. Quiere decir que nosotros no vamos a tener imagen cuando x tiende a 2. ¿Y qué habrá cuando x tiende a 2? ¿Habrá un punto vacío? ¿Habrá una asíntota?
¿Qué les parece? ¿Se disparará al infinito la función? ¿O habrá un punto vacío? La respuesta la tienen a la vista y en lo que está escrito abajo con negro. Bien Osiris, hay un punto vacío. ¿Por qué hay un punto vacío? Porque no se olviden que nosotros ya dijimos que cuando x tiende a 2, la función, tanto por izquierda como por derecha, se aproxima a este valor. Eso quiere decir que la función no se dispara a más infinito ni a menos infinito, sino que tiene límite. Entonces lo único que nos vamos a encontrar es que, después veremos cómo es la forma de la gráfica, ¿no? Pero que cuando llegamos a 2, tanto por izquierda como por derecha, la función se aproxima a ese valor. Y aquí existe un punto vacío, en x igual 2. Aitana pregunta si puede haber una asíntota. No, Aitana, porque para que haya una asíntota, y a eso lo van a ver en la clase de mañana a la mañana, cuando x tiende a un valor finito a un número, y tiene que tender a más o a menos infinito. Y ahí vamos a tener una asíntota vertical. Perfecto. Yo voy a dejar de compartir ahora esto y voy a compartir el GeoGebra para graficar esta función, raíz de x menos raíz de 2 sobre x menos 2. No la tengo graficada, así que les pido un poquitito de paciencia. Así la hacemos a la gráfica. Ustedes no lo están viendo, yo lo estoy trabajando y ya lo voy a compartir, ¿eh? Así que la función entonces yo la voy a escribir y después muestro enseguida, ¿eh? Es raíz de x menos raíz de 2. Y todo eso sobre x menos 2. Bueno, ahí tengo la gráfica, ya se las muestro, ahora comparto. ¿Alguien me puede decir el dominio de esa función antes de compartirlo? El dominio de esa función. Todos los reales menos 2, dicen ustedes. No estoy de acuerdo. Antes de pedirle GeoGebra a la gráfica, vamos a analizar el dominio. Bien, Osiris. Bien, Osiris. Después discutimos algo más, pero Osiris... Bien, Osiris en parte, ¿no? Te falta algo más todavía. Osiris advirtió algo, por eso dije bien, pero no está del todo bien lo que él dijo. La última expresión que él pone es entre 0 y 2 con ambos extremos abiertos. Ustedes habían dicho los reales menos 2, entonces yo sé que en 2 no existe la función, o sea que voy a poner unión 2 más infinito. Ahora mi pregunta es, ¿está bien que sea desde 0 en adelante? Ahí está la pregunta, ¿por qué desde 0? Osiris, ¿podés aclarar? Candela, ¿pueden aclarar por qué desde 0?
Porque muchos para definir el dominio miraron acá, pero se olvidaron, bien Lucas, se olvidaron de mirar acá. O sea, la raíz cuadrada de los números negativos no existe. Entonces, no pueden ser números negativos los valores del dominio. Quiere decir que tengo que trabajar en la parte positiva del eje X. La única duda que yo tengo, que quiero preguntarles a ustedes, es si acá coloco un paréntesis donde arranca el dominio, o si coloco un corchete. Es decir, si yo reemplazo X por 0, ¿obtengo un resultado? ¿Obtengo un valor real? ¿Qué es lo que no entendés, Aitana? Si querés abrir el micrófono estaría bueno para poder explicarlo. Buenas tardes. Hola, Aitana. Profe, no entiendo por qué, o sea, por qué empieza desde cero el dominio. Bueno, vamos a suponer, vamos a calcular para un valor negativo, para -1. ¿Está? Si calculo para -1, fíjate cómo me queda la expresión de la función. Raíz de -1 menos raíz de 2 sobre -1 menos 2. ¿Está? Ah, ahora sí, ya está, Perfecto. O sea, ya lo entendí, que te entendí. decían tus compañeros es que no existe la raíz cuadrada de los valores negativos. Entonces tenés que Claro. hacer de 0 en adelante. Bien, bien, Aitana, bien. Ahora, voy a cambiar ese paréntesis por un corchete, porque efectivamente puede ser 0. Fíjense que si yo a ustedes les digo, vamos a calcular f de 0, decimos raíz cuadrada de 0 menos raíz cuadrada de 2 sobre 0 menos 2, y esto efectivamente nos da raíz cuadrada de 2 sobre 2, que es aproximadamente igual a 0,707. Más o menos. Esto mismo yo se los voy a mostrar en el GeoGebra. Pero a su vez les voy a hacer otra pregunta antes de ir al GeoGebra. Sabemos que el dominio va desde 0 hasta más infinito excepto en 2. Y que en 2 tenemos un punto vacío, ya lo vimos a eso, ¿no? ¿Qué pasa con esta función cuando x tiende a más infinito? ¿Cuánto es el límite? ¿A cuánto tiende la función cuando x tiende a más infinito? Esto lo vimos hoy de mañana, pero está un poquito modificado. Esto podríamos expresarlo como un cociente de dos polinomios, p de x sobre q de x. Grado de p de x. No es un polinomio de exponentes reales, ese es el problema que tiene, perdón, de exponentes enteros. ¿Cuál es el grado del denominador? Eso sí lo podemos decir. 1. Bien. ¿Cuál es el mayor exponente con que aparece x en el numerador? No se me queden que lo saben a esto. No, no es 1. No es 1. ¿Podemos transformar esta expresión sacando las raíces y transformándolos en exponentes? ¿Cómo nos queda el numerador? ¿Cómo escribo raíz cuadrada de x como exponente? Los recontra saben a esto, grises. Sí, sí, x a la 1 medio. Menos, también puedo expresar 2 a la 1 medio. O sea que lo puedo pensar a esto como que el numerador tiene el grado 1 medio, o sea 0,5, y el denominador grado 1. O sea, tengo mayor grado en el denominador que en el numerador. Por lo tanto, vamos a entrar en el caso donde este límite vale 0. Quiere decir que voy a tener una asíntota horizontal. Ahora lo vemos a esto.
Vale 0 porque al dividir vamos a tener que dividir con x el mayor exponente con que aparece, o sea, todo por x, se nos va a anular el numerador y en el denominador nos va a quedar 1, cuando hagamos ese cálculo de límite. Pero ahora yo quiero dejar de compartir esto y quiero pasarme al GeoGebra. Así ustedes tienen la posibilidad de ver la gráfica de la función. Que aquí está. Aquí la tenemos a la gráfica de la función. Miren lo que es la gráfica. Solo eso. Comienza en 0,707, como habíamos dicho, y después a medida que x empieza a aumentar, empieza a tomar valores cada vez más pequeños, hasta que, si yo achico y achico, veo que se aproxima al eje x. Obviamente que esto no lo voy a poder visualizar en esta escala, tendría que tomar valores muchísimo más grandes de x para poder ver que esto ocurre así. Pero como mi función se llama h, si yo le pido a GeoGebra la asíntota de la función h, digo asíntota de h, me traza en verde la asíntota y me pone aquí que la ecuación es igual a 0. Vieron, era difícil de imaginarse la función, pero sí podíamos determinar por lo menos el dominio, determinar el corte con i, encontrar una asíntota. Bueno, nosotros vamos a seguir haciendo análisis de funciones, después cada vez más complejos, en donde estas situaciones las vamos a resolver de otra manera y con otras herramientas. Pero GeoGebra, como dice Karina, tiene un problema, porque si ustedes la grafican, no dice nada qué es lo que pasa cuando x vale 2. Entonces acá yo tengo que ser lo suficientemente despierto y decir, cuidado, porque en x igual a 2, esta función presenta un punto vacío, presenta una discontinuidad, porque como vimos recién, f de 2 no existe. Y eso GeoGebra no lo dice. Nosotros tenemos que saberlo esto, tenemos que hacer ese análisis.